¿Hay lugar para todos? Bueno, para conversar un poquito sobre todo esto, hemos convocado a quien ya ha estado en otros momentos presentes aquí en la señal de Radio María. Le agradecemos la presencia a la doctora Dolores Dimier de Vicente. Ella es doctora en Ciencias de la Familia, Demografía por la Universidad Austral, y junto a ella queremos reflexionar justamente acerca de estos puntos y además mirar críticamente también algunas interpretaciones que se han dado, por ejemplo, con un informe de Argentinos por la Educación en donde mencionaban que el descenso poblacional era una oportunidad para la educación. ¿Será así? Bueno, saludamos a Dolores. Buen día, Dolores. Gracias por estar aquí entre nosotros. No, gracias a ustedes por esta invitación. Un gusto poder estar acá. Bueno, para comenzar, Dolores, sería interesante primero, para ponernos en tema, porque mucho se habla de la población, de la demografía, que nos puedas un poquito contextualizar a qué nos referimos y por qué es importante todo lo que tiene que ver con la demografía, las investigaciones, las conclusiones, qué nos aportan a nosotros los ciudadanos de a pie, que por ahí no tenemos este tipo de estudio, de conocimiento sobre la demografía. La demografía es la ciencia que estudia los cambios poblacionales, la población esencialmente, ¿no? Y bueno, lo que nos permite es contar con datos, datos que nos reflejan cómo se va configurando nuestra población y eso, en definitiva, deberían ser las bases para empezar a sentar proyecciones a futuro, para poder pensar, si lo pensamos a nivel Argentina, cuál va a ser nuestro país a futuro y qué políticas necesitamos implementar para poder modificar o ayudar a que estos cambios sean realmente favorables para todo el mundo, ¿no? Particularmente a nivel mundial ya se viene denunciando y si uno ve todos los documentos internacionales de las organizaciones internacionales, hace más de 4 décadas que vienen denunciando el envejecimiento poblacional. Y para poder entender qué es el envejecimiento poblacional, es importante que podamos tener en cuenta que un envejecimiento poblacional en general puede ser por la base, porque hay menos cantidad de hijos que nacen, por la cantidad de personas que habitan en nuestro país, en este caso, y la mayor esperanza de vida, o sea, poder vivir más años cada una de las personas que nacen. Proyectivamente se pensaba hace 5 años aproximadamente que un niño que nacía en ese momento vivía en Argentina, podría llegar a vivir hasta los 110 años. Mm. Hoy es una realidad que el último censo lo derribó. Entonces, ¿por qué es importante la demografía? Lo importante es contar con datos. Ahora, el estudio que nosotros realizamos es sociodemográfico, o sea, es profundizar sociológicamente en qué consecuencias o qué políticas o qué efectos o qué causas tienen estos cambios poblacionales. Bien, de esa forma ir detectando algunos elementos que están presentes, ¿no? En torno a no solamente una mera cifra de un número, sino que hay algo por detrás, ¿no? ¿Cómo? Claro, yo te diría que Sí, por ahí la cifra sería, en términos simples, sería el termómetro, ¿no? ahí está. ¿Qué temperatura tenemos? Pero bueno, lo importante es que nosotros sepamos por qué tenemos esa temperatura, cuál es la causa de todo esto y hacia dónde queremos Mm, llevar nuestro tratamiento en el caso de poder pensar en la salud. Que sí. eso sería hoy pensar en términos de ecología un desarrollo sostenible. Se habla mucho de la ecología, sobre todo en planos que tienen que ver con lo geofísico, pero bueno, creo que nosotros tenemos que tener una mirada integral y es pensar en lo humano, ¿no? Ujú. Obviamente que es cuidar el contexto, pero también cuidar a las personas que habitan este contexto. Claro, vemos cómo también influyen distintos factores. Uno de ellos es el climático y también pensaba no solamente en lo que proyectamos, sino también en lo que hoy estamos haciendo. Porque hay Exactamente. políticas que aplicadas están teniendo consecuencias, o entre una de ellas, Totalmente. lamentablemente, el tema del aborto, después Exacto. por ahí la falta de acompañamiento y tratamiento para nuestros adultos mayores. Bueno, de alguna manera los números Exactamente. en esto, como decís vos, nos miden
cómo estamos con lo que estamos haciendo como seres humanos. Contanos un poquito, Dolores, en estos últimos años, ¿cómo ha sido la evolución de la población mundial? ¿Somos más? ¿Somos menos? ¿A qué se debe un poquito esto? La población sigue evolucionando a menor ritmo, o sea, somos más la cantidad de personas que vivimos en este mundo, pero la realidad es que a un menor ritmo. Y entonces también cabría preguntarnos cómo viven estas personas, porque Ujú, también en este sentido es importante que tengamos en cuenta todos los cambios poblacionales que se van sucediendo a medida que se generan estos cambios en las estructuras de las vidas, ¿no? Entonces, ahí entran también a tallar temas como urbanización, migraciones, inmigraciones, o sea, todos los cambios poblacionales y los movimientos que se van dando eh, con diferentes motivos, pero bueno, o sea, que seamos más, si bien está disminuyendo ese aumento poblacional, implica también que revisemos un poco cómo estamos viviendo, ¿no? Así que eso es importante. Lo bueno de poder contar con ujú, datos, y particularmente yo podría mencionarte respecto a nuestro informe, que ujú, son datos, todos datos de fuentes eh, secundarias, o sea, lo que tiene que ver lo intercensal, los datos que tenemos de acceso a través de la web o documentos, nos permiten poder ver qué país tenemos hoy en Argentina, cómo está constituido y qué políticas necesitaríamos para que nuestra población viva cada vez mejor, más plenamente. ¿Eh? Y ahí no me remitiría a términos solamente económicos, porque mm, hay muchas tendencias que marcan o que de alguna manera aceptan que ciertos cambios poblacionales favorecen directamente a la mejor calidad de vida. Y esto no es así. Poder analizar y entender lo que es la calidad de vida de las personas para poder tener estudios objetivos, como por ejemplo es el constructo con el que trabaja la Organización Mundial de la Salud, implica contar con distintos indicadores muy importantes, en los cuales la salud es uno de ellos, lo económico es uno de ellos, pero hay muchos otros que tienen que ver con lo relacional, con el sentido de la vida, que el sentido de la vida se rige a través, puede ser la religiosidad, el propósito en la vida o el proyecto de vida. Todos estos indicadores, que son 8, son los que permiten entender o por lo menos definir qué se entiende por calidad de vida. Entonces, es una visión integral de lo ujú. que implica la calidad de vida. Claro, acá influye mucho, si no me equivoco, vos me corregirás, la mirada que se tiene. Se puede tener una mirada desde la vida y la dignidad, una mirada economicista, una mirada meramente práctica, y en base a eso también es peligroso porque en base a esas miradas, a esas perspectivas, muchas veces se toman decisiones que terminan yendo en contra realmente de la esencia del ser humano. Es así. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Por eso es importante tener una visión integral. ¿Eh? Y ya la misma Organización Mundial de la Salud lo plantea. Entonces, no podemos tomar un solo indicador porque ahí estaríamos teniendo una mirada sesgada. Particularmente respecto a la visión, respecto de la concepción de la vida desde la muerte, desde la concepción hasta la muerte natural, Ujú, implica también ver cómo, quieras o no, esta disminución en la población en Argentina ha incidido de un punto muy importante, un factor muy importante, el aborto, ¿no? exacto. Nosotros en Argentina teníamos una base de reposición poblacional, y esto quiere decir en términos más llanos, cuántas personas necesitamos que nazcan para que la población de Argentina siga siendo vital. Los argentinos podamos habitar nuestro territorio argentino y además vivir dignamente. Y esto estaba hace muy poco, en el censo anterior, en 2,2, o sea, por cada dos o un poquito más de hijos que cada familia tiene, esta población argentina se sigue manteniendo en un nivel equilibrado. ¿Qué es lo que nos sorprende y qué es lo que nos parecía importante del Instituto de Ciencias para la Familia poder poner en agenda? Un dato que es muy importante
y que implica el futuro, no solo nuestro, sino de las futuras generaciones, en la cual eh, la cantidad de nacimientos está disminuyendo de una manera tan importante que hoy estamos en 1,4. O sea, naturalmente no llegamos a hoy quienes pueden ser padres o son padres a reponer en la misma cantidad de hijos. Y esto implica que la población argentina está involucionando en este sentido a nivel poblacional. Es más, te voy a decir algo. La tasa de envejecimiento poblacional de Argentina está arribando con estas estadísticas del último censo lo que nosotros preveíamos para el 2050 en Argentina a fines del 2030. Y esto es Mm, una alerta roja muy importante. ¿Por qué nos animamos a pensar que ha incidido el aborto? Obviamente porque la cantidad de abortos que están eh, certificados, o sea que uno puede acceder ujú. a este número a través de la web, ha aumentado de manera muy considerable y sobre todo en las capas poblacionales de mujeres más jóvenes. Pero no podemos quedarnos solos con estos datos porque me parece que en algún punto los valores culturales que hoy vienen primando o a los que se les va dando peso en Argentina están, quieras o no, influyendo en que, por un lado, la tasa de natalidad sea menor y la edad real de las primeras apariciones, o sea, del primer hijo, es cada vez más tardía. Sin embargo, ahí me gusta tomar un estudio que ha hecho la consultora Voices, que es muy interesante, que también pueden acceder a través de Internet, en la cual para las argentinas todavía la maternidad es importante. Cuando hablo de valores culturales, yo me animo a decirte que también tenemos que plantearnos eh, qué es ser padres y qué es tener un hijo, Mm. que son cosas muy diferentes. Ser padres tiene una condición existencial muy importante porque quieras o no, biográficamente la realidad de la maternidad es una realidad vivencial, existencial. Eh, Tener un hijo puede llevarnos a pensar que este hijo puede ocupar un espacio puede ser de carencia o de necesidad o diferentes motivos, que es muy distinto a poder tener un compromiso con la maternidad, con una nueva vida. Con esto que nos estás diciendo, Dolores, estás confirmando lo que nos decías recién, que los datos Ujú. nos miden algo y detrás de esto hay mucho más que decir, por ejemplo, que ante la menor cantidad de población, el descenso eres una oportunidad para la educación. O sea, hay mucho más que un dato meramente técnico. Y esto es importante que estemos atentos a la mirada crítica y que todo lo que escuchemos y que veamos a través de los medios de comunicación lo podamos filtrar de alguna manera. Yo suelo decir lo siguiente, ¿no? Vivimos en una sociedad consumista, pero en general confundimos consumismo con materialismo. La realidad es que las personas, por el mero hecho de ser personas, consumimos todo lo que nos rodea y muchas veces consumimos opiniones y le damos valor de verdad, Ujú. consumimos informaciones y le damos valor de verdad y la realidad es que tenemos que tenemos que tener una mirada crítica frente a todo lo que se puede decir. Con respecto a este informe, nosotros, tanto Lorena Bolson, que es la otra profesora investigadora que ha participado de esta publicación del informe, que nosotros lo ponemos Eso, y lo recordanos, perdón ofrecemos Dolores, aquí en recordanos el Internet. informe, cómo se llama y a qué apuntaba. Bueno, ya El, te digo exactamente. el informe, si no me equivoco, al Yo que te hace digo, referencia, la mujer en el contexto familiar argentino, que sí, el ustedes motivo compartieron. inicial del informe fue, lo lanzamos el 15 de mayo, que es el Ujú, Día Internacional de la Familia, en la cual nosotros a la vez celebrábamos nuestros primeros ujú. 30 años de existencia del instituto en la Universidad Austral. Le dimos una mirada que nos parecía que era importante ver era cuál es el rol de la mujer hoy en Ujú. Argentina, porque eso por ahí también a veces tenemos una mirada sesgada respecto a esto y nos valimos de datos objetivos para poder analizarlo. Pero es importante, o sea,
cuando uno analiza lo que mencioné respecto al tema de la calidad de vida, te lo digo también respecto a la realidad. Y en este punto, o sea, ¿qué implica para el común de los argentinos tener una sociedad envejeciente, ¿no? Que cada vez estemos más envejecidos. Por un lado, interpela tres ámbitos que son muy importantes, que son los que trabajamos en el informe, que tienen que ver con la familia, con el trabajo y con la educación. Entonces, esta mirada amplia nos permite poder entender el compromiso que significa tener una población envejecida. Por otro lado, es real, y yo como investigadora, sobre todo en temas de adultos mayores, es importante poder tener una mirada respecto a una nueva longevidad. O sea, vivir más años, y sobre todo en Argentina, donde los índices de dependencia aún siguen siendo bajos, es muy bueno, muy sano, porque pensar en el aporte de los mayores, en el valor que puede generar una mirada de una persona que ha vivido más años, que se ha formado durante más años, que ha trabajado, es algo muy importante. Entonces, si vamos al informe respecto al tema de la educación, sería un sesgo pensar que menor cantidad de hijos o menor cantidad de niños, niñas o adolescentes en las aulas implique una mejor educación, es mirar un aspecto. Obviamente que si tenemos aulas atiborradas de niños, con un solo docente va a ser difícil. Pero la calidad educativa no se mide por esa cantidad. O sea, implica tener Ujú. una mirada integral de lo que implica tener una comunidad educativa, familias comprometidas, un profundo sentido de lo que es la educación, docentes profesionalizados, que esto sí es un aspecto muy importante a tener en cuenta, en la revalorización de la educación, porque también podemos pensar qué es la educación. Entonces, con una mirada innovadora, claro que es importante tener en cuenta la cantidad, pero sobre todo tener en cuenta qué implica tener una comunidad educativa. Tener menos cantidad de niños en las aulas no implica esto. Y ahí nosotros dentro de nuestro equipo, Ahí tenemos algunos problemas con la conexión. Vamos a tratar de restablecer. Estamos recordándoles a ustedes que conversamos con Dolores Dimier de Vicente, quien es doctora en Ciencias de la Familia, Demografía. Allí retomamos nuevamente la comunicación, Dolores. no sabía que se había caído, yo Ahí seguía estamos. hablando. No sé, no sé dónde la retomo, pero poder tener la mirada integral respecto a la educación es fundamental. Y ahí me gustaría que pensáramos que tener menos cantidad de niños o niñas o adolescentes dentro de las aulas no implica necesariamente mejorar la calidad educativa. Mejorar la calidad educativa implica prestigiarla, profesionalizarla, apoyo de las familias, compromisos de las familias para poder realmente pensar con una mirada además a futuro, o sea, en qué necesitamos formar a nuestros niños hoy para que realmente puedan incluirse laboralmente en los futuros trabajos Ujú. que también en una población envejecida implica un nuevo abanico de profesiones y también no solo de profesiones, sino también de profesionales dedicados a distintos temas. Al respecto, nosotros hicimos un aporte que tiene que ver justamente con datos que, que elabora un econometrista de nuestro equipo respecto a que mayor cantidad de niños implica una mejora en el Producto Bruto Interno. O sea, el PBI no está, no mejora en relación a que seamos menos los argentinos, sino que seamos más y que tengamos una plataforma de una población joven Mm. importante y sólida. Si no tenés problema, Dolores, hacemos una pequeña pausa para luego seguir conversando. ¿Tenés Con un gusto. tiempito más? Sí, con ¿Sí? gusto, gracias. Compartimos Decime. este espacio musical, les damos tiempo a ustedes también para que puedan esbozar sus preguntas, acercarlas, compartirlas al 351-871-592. Estamos hablando sobre el Día de la Población, la evolución, circunstancias actuales y realidad en Argentina, prestando mucha atención con un verdadero ojo crítico al cual te invitamos a que vos también lo puedas tener.
Es un hombre bueno que va navegando sobre un mar que no reconoce. Es un niño intentando las estrellas tocar la humanidad. La humanidad es una mujer dando a luz el futuro, el destino incierto de este mundo. Es un viejo que cree y aún conserva la fe y la humanidad. La humanidad en el universo de Dios, con grandeza, con miseria, lo bueno y lo malo. Es la guerra y la paz, luz en la oscuridad, la humanidad. La humanidad, la única esperanza de allá, la armonía, la verdad, la última respuesta. Nuestro cielo, el amor, y al final la libertad, la humanidad. La humanidad, la única esperanza de allá, la armonía, la verdad, la última respuesta. Nuestro cielo, el amor, y al final la libertad, la humanidad. La humanidad, la única esperanza de allá, la armonía, la verdad, la última respuesta. Nuestro cielo, el amor, y al final la libertad, la humanidad. La humanidad, la única esperanza de allá, la armonía, la verdad, la última respuesta. Nuestro cielo, el amor, y al final la libertad. Seguimos compartiendo este espacio en el cual estamos recordando que ayer fue el Día de la Población y por eso hoy estamos hablando de algunos temas que tienen que ver justamente sobre esto con Dolores Dimier de Vicente, doctora en Ciencias de la Familia, Demografía por la Universidad Austral. Dolores, junto a un equipo, han estado trabajando sobre este informe La mujer en el contexto familiar argentino y allí pudieron ir recopilando datos y haciendo algunas conclusiones, algo de lo que estamos compartiendo también ahora. Por aquí, Dolores, acercan preguntas y hacen alguna observación respecto a que también a nivel mundial hay como una especie, dicen ellos, de plan globalista que tiene que ver con la reducción de la población mundial. ¿Es así, Dolores? Hay que mirarlo también a esto con un ojo crítico, a lo que se menciona respecto, algunos hablan de la Agenda 2030. Real que el envejecimiento poblacional es una realidad a nivel mundial. En cuanto a la Agenda 2030, bueno, podemos tomar diferentes agendas que tenemos en relación a políticas internacionales que se vienen desarrollando. Respecto al tema de lo que tiene que ver con envejecimiento, sí, la realidad es que hay muchos organismos internacionales que están trabajando a favor de lo que implica contar con mayor cantidad de personas mayores.
Pero ahí yo me animaría a Ujú. decirte que nosotros sería un buen ejercicio mirar los países más envejecidos que tenemos hoy a nivel internacional para ver qué consecuencias Mm. tiene en la realidad cotidiana de las personas un envejecimiento poblacional. Podemos ver España, podemos ver Italia, podemos ver hoy Francia, que está pasando con todos los movimientos migratorios, con las dificultades que tienen en cuanto a poder convivir diferentes etnias. Podemos ver Japón con las tasas de suicidio más altas que tiene el mundo respecto al suicidio de las personas mayores y de los jóvenes. La realidad es que eh, consideramos que una importante definición, una importante salida frente a esto es la intergeneracionalidad. Es fundamental que el ciclo de la vida se dé de manera eh, realmente completa, así como tomamos todo el ciclo de la vida a nivel ecológico, pensémoslo también a nivel humano, ¿no? La importancia que tiene el nacimiento de una generación y una generaciones más jóvenes y la importancia que tiene para el soporte también de las personas mayores. Ujú. Esto implica una realidad muy diferente a la que venimos viendo y atraviesa temas que tienen fundamentalmente que ver con lo que se plantea o se llama a nivel internacional economía del cuidado. O sea, el cuidado a las poblaciones más vulnerables es una realidad y es una realidad que a nivel humanista también tenemos que saber dar respuesta. En el fondo es esta mirada a la que nos invita siempre el Papa Francisco, los dos extremos de la vida, ¿no? Exacto. ¿Qué perspectiva tenemos sobre estos dos extremos de la vida? Si nuestra perspectiva tiene que ver con defender la vida, eh, presentarla como lo más valioso que tenemos desde la concepción hasta el fin, vamos a tener una manera de aplicar políticas, miradas. Si tenemos desde el punto de vista meramente economicista, en donde mientras menos gente haya mejor, porque hay menos contaminación, porque así se puede, entre comillas, mejorar la calidad de vida, vamos a tener otro tipo de mirada, ¿no? Respecto a esto que nos venís compartiendo en el trabajo que han hecho ustedes allí, la mujer en el contexto familiar argentino y los datos que han podido recopilar, que nos preguntaban recién cuál era el informe, ¿dónde lo puede encontrar la gente hoy que quiera realmente contrastar con lo que la realidad nos presentan los medios de comunicación? ¿Dónde lo podemos encontrar para poder profundizar un poquito? Y con todo gusto, los invito a que puedan ingresar a la página web de la Universidad Austral, que si bien tenemos algunas cosas que están en un momento de cambio importante, pueden dirigirse a lo que es el Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad, que está en el espacio del Instituto de Ciencias para la Familia. Ahí lo van a encontrar como el informe actual, ¿no? Y este informe fue publicado el 15 de mayo de este año. Así que los datos Bien. son absolutamente actuales. Bien, ¿Sí? ayer cuando nosotros compartimos un videíto que tenía que ver con el Día de la Población, surgió también y apareció la frase que por ahí está como de acuerdo a la perspectiva, vuelvo a lo mismo, que se tenga, está orientada para un lado o para otro, cuando se hablaba de planificación familiar. ¿Qué entendemos nosotros quienes caminamos en este marco de la fe, de esta mirada de la vida, por planificación familiar? A ver, a mí me gusta tomar un poco lo que Juan Pablo II selló, ¿no? Que tiene que ver justamente con la paternidad responsable. La paternidad responsable quiere decir realmente tener un compromiso existencial muy importante con aquellos que nacen a partir de nosotros y la posibilidad que tenemos de ayudarlos a crecer, en lo que implica una educación integral, en acompañarlos a lo largo de la vida. Yo siempre digo que ser padre toda la vida y aún no Mm, estando en esta vida terrenal también, porque quienes ya no tenemos la dicha de tener a nuestros padres presentes, la realidad es que nos encontramos muchas veces cuando hemos tenido padres realmente buenos, no perfectos, porque no existe la paternidad perfecta ni la maternidad perfecta, y esto lo digo como orientadora familiar. La realidad es que cuando hemos tenido padres buenos, finalmente siguen siendo referentes dentro de nosotros. ujú. Entonces, a mí me parece que este es un punto importante. Lo que pasa que sí, también tenemos que ver
lo que implican las nuevas generaciones en cuanto a necesidades que se generan frente a la posibilidad de ser padres, ¿no? ¿Qué queremos tener? ¿En qué condiciones? ¿Qué implica esto? Y ahí yo me animaría a decirte que también analicemos las cifras que nos dan, las únicas cifras que nosotros contamos en Argentina con el tema respecto al tema del divorcio, lo tiene el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y en ese punto, nosotros vemos que quienes han convivido durante aproximadamente entre 3 y 5 años, muchas veces deciden contraer matrimonio para darle una cierta estabilidad a poder tener un hijo. Y hoy las tasas de divorcio más importantes en Argentina están a partir de los 20-25 años de matrimonio. Quiere decir que lo que estamos perdiendo de vista es la importancia de la institución matrimonial como tal en cuanto a esta posibilidad de afianzar el verdadero amor humano que implica poder transmitirlo a las nuevas generaciones. Entonces, creemos que un poco la gran crisis que estamos teniendo a nivel Argentina, obviamente, que se puede ver también en los datos. La importancia de poder fomentar un buen matrimonio implica tener las condiciones necesarias para poder ser buenos padres, ¿eh? Que no necesariamente está linkeado con una educación de un nivel educativo muy, muy alto, que tengan que tener todos los medios, importante la tecnología, todo es importante, pero la realidad es que poder ayudar a crecer una vida y ayudar a ser personas necesitan de referentes humanos. Podemos tener también todo eso Ujú, y no ser exacto. buenos padres, ¿eh? Y ser padres abandónicos. Y ahí lo decía Juan Pablo II, ¿no? Huérfanos de padres vivos, ¿no? Ujú. Es una realidad con la que tenemos que trabajar. Entonces los valores familiares me parece que son claves en este punto. Voy a decir una frase un poco cruda, pero creo que a veces nos puede sacudir mucho. A mí me sacudió en mi historia. Un sacerdote con mucho cariño, mucha ternura, pero mucha realidad y crudeza, me preguntaba en mis inicios del matrimonio, Cristian, ¿vos querés ser padre o querés tener cría? Realmente Bueno, es muy duro, pero me puso en sintonía con esto que decís vos, que el camino de exactamente. la paternidad se va generando desde el corazón. De hecho, en el Totalmente. camino nuestro comenzamos nosotros, tenemos 3 hijos, adoptando a los 2 mayores. Y después, Bueno, por gracia de Dios, biológicamente vino el tercero. Dios hace como quiere las cosas, ¿no? Pero sí nos enseña. totalmente. Creo que esto que vos decías es muy clave. A veces terminan siendo lo externo una excusa. No digamos, no decimos que no influya, que no esté presente, pero para quienes No, no. caminamos también en la fe, la paternidad nosotros la tenemos como administradores de vidas que no son nuestras. Y que, Señor, es tu hijo, es tu hija. Vos te vas a hacer cargo con todo lo que hace falta y es necesario. Las tasas de adopción en un año en Argentina han disminuido Mira, el ahí está. 60%. Y este es un dato real, ¿eh? Por eso es importante, como yo dije en un principio, poder tener ese termómetro, ¿eh? Ujú, Tener esos datos para poder realmente tener una mirada profunda y seria respecto de la realidad. ¿Y por qué para nosotros como Instituto de Ciencias para la Familia era importante presentar este informe? Para poder empezar a poner en agenda temas que nos parecen que quizás no son tan ujú, importantes hoy, porque la cotidianidad nos lleva, como decía José Ingenieros, ¿no? A convivir entre lo superficial y lo profundo todo el tiempo, y a veces la vida cotidiana no se arrastra, sino para poder tener una mirada proyectiva, no exacto. solo para los que vivimos hoy, Sí. sino para las generaciones más Ujú. profundas, más futuras. Y en esto, una sola cosita me gustaría sumar al tema que mencionabas de la educación. Uno de los constructos que yo mencioné respecto a la calidad de vida es el tema de la percepción de felicidad, bienestar subjetivo, se llama de cada persona, que se siente bien respecto a su realidad de vida, respecto a sus valores, a su ubicación en la vida, a su inserción familiar, etcétera, etcétera. Y en este punto,
está, y eso sí los invito son antiguos informes que presentaba el OTSA, el Observatorio de la Deuda Social Argentina. Ujú. La felicidad o la percepción de felicidad está íntimamente relacionada en Argentina con el nivel educativo. A mayor nivel educativo, mayor percepción de felicidad. Y este es un dato que yo insisto siempre en ponerlo en la agenda. Sí, sí. Y tiene que ver justamente con que nosotros, teniendo hoy en Argentina un par de generaciones que no están siendo educadas, ¿qué futuro les estamos hipotecando respecto a el bienestar subjetivo que Ujú. van a tener en las próximas Qué buen décadas? dato, qué ¿Eh? buen dato. Sí, sí, sí. Entonces, son temas para poner en Ujú. agenda, son temas Exacto. para que hablemos los argentinos, ¿eh? Y son temas que comprometen a vos en tu caso con tus hijos, en mi caso también con mis nietos, y que tenemos que hablarlos y tenemos que debatirlos y tenemos que tener mirada proyectiva, porque las personas somos proyectos, somos una realidad a Ujú. futuro. Y si Exacto. hubiéramos empezado a trabajar con esto en una agenda previa, hoy no estaríamos teniendo los problemas que estamos teniendo a nivel coyuntural en Argentina. Entonces sí es importante que hablemos de estos temas. Mejoremos también la calidad educativa, lo que implica el compromiso también entre la alianza familia y escuela, que es fundamental para poder tener una mirada profunda de lo que implica la educación, Ujú. ¿no? Una mirada integral de lo que es la educación. Y también esto que vaya para el Estado, que si realmente quiere que sus ciudadanos sean felices, tiene que tener en cuenta, por ejemplo, este dato que nos regalaste, ¿no? Esta vinculación entre el bienestar subjetivo de la felicidad y el nivel Exacto. educativo. Entonces, ¿dónde van, dónde se enfoca, dónde van las fuerzas que hay que poner? Bueno, aquí lo vemos claramente con lo que nos dice la realidad. Dolores, te Sí, comparto algunos mensajes que nos van llegando. Prestemos atención a con este gusto, audio que nos dice lo siguiente. con Buen gusto. día, Radio María. Le preguntaría a la doctora cómo articular el- la Agenda 2030, que de alguna manera busca la disminución de la población mundial y, y las necesidades de nuestro país concretas de aumentar la población. Muchas gracias. Catalina de Jujuy. Ahí está la pregunta. Gracias, Catalina, un gusto. A ver, cuando te estás refiriendo justamente a la Agenda 2030, te estás refiriendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La realidad es que puede tener una cierta inclinación hacia lo que implica la disminución de la población, pero no todo necesariamente lo que nos plantea los objetivos de desarrollo sostenible son tendencias orientativas. Las decisiones finales de las políticas públicas y estatales las tenemos nosotros en nuestras manos. Y a veces nos dejamos llevar por temas que son emergentes, que pueden ser urgentes, pero no podemos perder de vista lo que implica verdaderamente constituir y construir una patria, ¿no? Un país, ¿no? Que lo vimos con mucho orgullo y placer el otro día festejando nuestra fecha patria, ¿no? El Ujú. 9 de julio. Y creo que realmente en eso podemos en Argentina tener un diferencial. Yo soy seguramente quizás a veces un poco ingenua, pero la mirada esperanzada respecto al futuro no tenemos que perderla nunca, ¿eh? Y tenemos que hablar de estos temas también. Por Respecto a aquí, esto, me gustaría agregar sí. una sola cosita que quedó en alto. En cuanto a políticas, ¿no? Y en cuanto a lo que implica la urbanización, que fue un punto que yo mencioné un poquito a las corridas, Ujú. la realidad es que la esperanza de vida de las personas en Argentina están también muy directamente relacionadas con la posibilidad de contar con los medios en la urbanización necesarios para poder llevar una vida digna. O sea, ¿por qué el gobierno de la ciudad o la capital federal tiene tasas tan altas de personas mayores? Porque tienen agua corriente, porque tienen veredas, porque tienen acceso a la salud, porque tienen mejores posibilidades de tener gas si hace frío, porque tienen medios que ayudan a que pueda tener un cierto estándar de vida necesario para las personas mayores. Y esto también es importante, y ahí me afirmo en algo que recién mencionaba Catalina respecto a los objetivos de desarrollo sostenible,
que también plantean las ciudades amigables, sociedades para todas las edades. Entonces, cuando tomemos los temas, tomémoslos completos, porque la Ujú. realidad de una ciudad amigable es una ciudad segura, donde la persona mayor pueda salir y hacer sus compras, pueda tener relación con su vecino, pueda no encontrarse con demasiadas barreras que lo limitan en poder trasladarse o en ciertas incapacidades de no seguir participando, porque una persona mayor puede que tenga una dificultad en la locomoción, pero eso no necesariamente tiene que ser una barrera para que se pueda seguir colaborando. Tenemos muchos mayores que trabajan en organizaciones sociales relacionadas con el servicio, con la caridad, con la entrega, que realmente es tan importante, entonces también tenemos que dar posibilidades para que puedan seguir participando. Si no, dejamos en la teoría lo que verdaderamente no bajamos a la práctica. Exacto. Entonces, eso es parte de los objetivos de desarrollo sostenible. No nos quedemos con algunos, Pu- completemos y miremos todos, ¿no? Sí, por aquí nos preguntan, Dolores, ¿por qué dicen Sí. que hay dos generaciones que no están siendo educadas? Nos pregunta Carolina si podrías, digamos, sustentar esta confirmación que hacías recién. Estoy hablando de la educación formal, el alto índice de analfabetismo en generaciones entre los 20 y los 30 años es muy grande. En ese punto sí los invito a que vean en el informe que nosotros presentamos cómo ha habido un avance y un crecimiento en la mujer en cuanto a completar sus estudios secundarios, ¿eh? Y en cuanto a las carreras terciarias o universitarias. Y estos son datos reales. Hasta hace muy poquitos años, nosotros tomando la tasa de nupcialidad que tiene público el gobierno de la ciudad, porque no la tenemos a nivel nacional completa, había una gran paridad entre las parejas que se casaban en cuanto a nivel educativo. Hoy la realidad es que la mujer ha alcanzado un 60 y pico por ciento contra un 30 y pico por ciento de nivel educativo de los varones. Entonces, esto también es un punto importante a tener en cuenta en cuanto a lo que serían las políticas de desarrollo laboral, porque no podemos negar que el aporte de la mujer en la sociedad en cuanto a lo que implica su compromiso y su desarrollo profesional implica también un cierto cambio en las dinámicas de las familias a las que también tenemos que saber dar respuesta. Y si nosotros queremos políticas a favor de la vida, tenemos también que poder facilitar a las madres que en determinado momento elijan poder trabajar quizás menos horas o con un plan de licencias diferentes o que se implique también al padre en lo que implican las licencias después de tener un hijo, para poder mantener la realidad, una inserción laboral de la mujer en el mundo de manera importante. Y también la realidad es respecto a poder cuidar de los padres, porque esto también puede suceder. Hoy este cambio poblacional lo que ha traído es lo que le llaman muchos autores familias espárragos, ¿no? Menos cantidad de miembros por cada generación, pero conviven cada vez más generaciones durante más años. Entonces, y hay un fenómeno actual que se llama la generación sándwich, que es la generación entre los 60 y 70, 75 años, donde muchos de estos abuelos hoy tienen un aporte muy significativo en la dinámica familiar de las familias más jóvenes, de sus propios hijos, que quieren, entonces atienden a los nietos, los van a buscar a la escuela, o en Argentina también es muy alta la tasa de titularidad de los hijos cuando los padres están en situación de encierro o el juez ha declarado que no están en condiciones de criar a sus hijos y bueno, son las abuelas o los abuelos quienes se hacen cargo de estos niños, pero a la vez puede que estén cuidando a sus padres muy ancianos. Ujú. Entonces, el tema del cuidado, yo digo permanentemente que es el eje vertebrador de la familia, porque el cuidado en el marco de la familia es esencial para las poblaciones más vulnerables, los más mayores y los más pequeños. Dolores, gracias. A medida que vas Ah, por hablando cada favor. tema, se van abriendo más ventanas y eso nos da una hermosa posibilidad de que más adelante también podamos profundizar algunos otros temas. Gracias a todos los miembros de la Universidad Austral
que trabajan por favor. arduamente en defensa de la familia, de la vida, y en ese marco, bueno, tendremos posibilidad más adelante de nuevamente contactarnos. Recordanos la página web y por aquí preguntan cómo establecer contacto con vos. Bueno, con todo gusto. A ver, la dirección de la Universidad Austral, la dirección de la web es www.austral.edu.ar. Ahí acceden a la página de la universidad y ahí lo que les diría que se dirijan al Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad en el Instituto de Ciencias para la Familia. Y con todo gusto les dejo mi correo personal, es D de Dolores, la inicial D, Vicente con B corta y con C @austral.edu.ar. Con todo Perfecto. gusto estoy a disposición, Un ¿eh? cariño De grande estas para cosas vos, también tenemos que hablar. El seguro que sí. agradecimiento es mío, Y ¿eh? para todo el Y equipo, poder gracias. hablar sobre datos objetivos y concretos. Y eso me parece que es clave, ¿eh? Hacia allí vamos. Gracias. A ustedes, un placer. Hasta Allí luego, hablábamos buenos días. entonces con la doctora Dolores Dimier de Vicente, quien forma parte del equipo que trabaja allí en Ciencias de la Familia. Ella es doctora en Ciencias de la Familia, Demografía en la Universidad Austral, sobre este tema, el Día de la Población. Hablamos de la evolución, de las circunstancias actuales y también de algunas problemáticas que surgen en Argentina. Como verán, mucho para seguir eh, mirando, profundizando, investigando y sobre todo esto que decíamos recién, tener una mirada crítica sobre los datos que se comparten en los medios. Escucho, examino y me quedo con lo bueno.